Irresponsabilidad en este país no puede tener un precio tan alto como estamos experimentando en esta facilidad pesquera. La reconstrucción necesitaba tener un sentido de las prioridades que no tuvo. Estamos en la loma, que es más seguro, pero las casas no las construyeron. Tenemos poco apoyo, poco apoyo. Hacer que la base de riego iba a estar lo más pronto posible. Y yo no sé ahí qué se hizo de la plata, si le invirtieron o se fue al bolsillo. Que 49 millones de dólares sigan botados. No han puesto una piedra de los fondos de la reconstrucción para el puerto pesquero de Matala. Este es un país macondiano. Aquí cualquier cosa puede ocurrir. Noé Ponce perdió su visión luego del terremoto, no a causa del desastre, sino debido al glaucoma. Solo ve sombras. Con su bastón de palo recorre el terreno donde vive, en la comunidad Roma en el cantón Tosagua, Manabí. En la Roma, el tiempo se detuvo. El deterioro marca el paso de los minutos y las horas. El camino es difícil de transitar. Las casas son de caña. No hay agua potable, pero tampoco hay agua para el riego de las tierras. Triste la vida en el campo. Y ahora yo que ya nomás somos solos, estamos los dos, sí, claro, con la señora. Noé perdió su visión y no pudo ver sus tierras productivas, verdes. Se quedó con ese sueño. En su zona no hay más que tierras secas. Soy nacido y criado aquí y ya mi vejez me está cogiendo aquí mismo. Yo conozco de todos los sufrimientos que tenemos aquí en esta comunidad. ¿Me puede contar cuál es uno de esos sufrimientos? Los sufrimientos de nosotros hay veces por falta del agua. Dese cuenta a mi experiencia, que usted se da cuenta, me ve lo que soy y mis capacidades que tengo. Yo tengo que comprar el agua a $2 el tanquecito de agua aquí. Para la semana no me duran 4 tanques. Y yo que no trabajo solamente con el bonito que el gobierno da. En el 2017 se suscribió el convenio entre el Banco de Desarrollo y el GAT provincial de Manabí para el sistema de riego y drenaje que se construiría en las comunidades del kilómetro 16 Los Caras, kilómetro 20 San Agustín y el kilómetro 21 de los cantones Sucre y Tosagua, con un monto de $13.887.000 y con un plazo de ejecución de 365 días. Noé recuerda cuando llegaron a su comunidad a ofrecer la obra, que prometía réditos económicos para el sector y la provincia. Que en ese tiempo andaba la ingeniera Clarita Zambrano, andaba el prefecto Mariano Zambrano. ¿Y vinieron a decirle qué? A prometer que la base de riego iba a estar lo más pronto posible. Y yo no sé ahí qué se hizo de la plata, si le invirtieron o se fue al bolsillo y nunca más se supo nada. Porque ahí mandaron unos técnicos y los técnicos fueron incumplidos, porque yo no sé, los trabajos que hicieron fueron unos trabajos mal hechos. La obra efectivamente se contrató en la administración de Mariano Zambrano y la empresa constructora Ranicor S.A. fue seleccionada de manera directa para la realización del proyecto, argumentando la emergencia por el terremoto del 16 de abril del 2016. No hay cómo explicar las imágenes porque ellas hablan por sí solas. Aquí no hay una planta que crezca y para lograrlo tienen que abastecerse con tanqueros. Los que pueden pagar 65 viajes de un tanquero para llenar una piscina que permite el riego por tan solo 3 días, logran mantener el verde de las tierras. Los que no, como Noé, dependen del invierno. Vean este año cuántos miles no se han perdido, que lo perdemos nosotros los agricultores y lo pierde el Estado, porque entre más producción haya, más dinero hay para el Estado. Pero así con esto que los han dejado engañados, que el reguío ya tiene como 5 años que andan en esto y no se ve nada. Estas tierras son productivas para lo que siembre uno. Desgraciadamente no hay agua. De cuenta, ahí yo tengo unos arbolitos de naranja. Ahí de lado ya están. Así acaba la naranjita. ¿Por qué? Por la falta de agua. Si bien los estudios para el proyecto de riego estaban realizados por Ranicor,
antes del terremoto por el monto de más de 13 millones de dólares. Luego de esta fecha, debido a las afectaciones naturales y reasentamientos de viviendas, el administrador del contrato planteó el rediseño de la red de conducción, lo que conllevó la suma y suscripción de un contrato complementario por un monto de $2.082.000. El actual prefecto de Manabí, Leonardo Orlando, explica que este último contrato no debió realizarse, pues habían otras alternativas legales. Cambian el corazón del proyecto. Entonces, ¿qué pasa? Que cambian también la tubería, que tenía un costo dentro del proyecto de $6 millones. Eso significaba más del 40% del proyecto. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que debió pasar en ese momento es que, como ya el proyecto no se iba a poder cumplir el objeto, era parar ahí el proyecto, terminarlo de mutuo acuerdo, si ya se dieron cuenta tarde, y volver a lanzar otro proceso una vez que tengan los estudios corregidos, actualizados. Y así quedaron los rubros. El costo total al que ascendió el proyecto de riego San Agustín fue de $15.177.000, de los cuales $3.400.000 correspondían a la asignación no reembolsable del Ministerio de Finanzas, 4 millones de asignación de los fondos provenientes de la Ley de Solidaridad para atender la reactivación post-terremoto, 6 millones que asumió el GAT provincial de Manabí en calidad de crédito con el Banco de Desarrollo del Ecuador y $700.000 correspondientes a la contraparte de la entidad. Además del aumento en los rubros, el prefecto afirma que encontró irregularidades por parte de la administración y fiscalización del contrato. ¿Qué pasa con el Banco de Desarrollo? En mayo del 2019, antes de nuestra posesión, el 7 de mayo del 2019, informa al anterior prefecto de que no puede seguir haciendo desembolsos de planillas que habían sido presentadas porque observa que en el contrato complementario hay rubros distintos al proyecto originalmente aprobado por el banco. Entonces, y hace la alerta legal, obviamente no es el órgano de control, pero hace la alerta de que se estarían pasando los límites establecidos por la ley. Pagaron rubros sin que estén debidamente probados en el sitio. Y nos encontramos, entre otras cosas, que no pocos kilómetros, 8 kilómetros de tuberías que habían sido pagadas, no estaban enterradas dentro del proyecto. Al tener conocimiento de las irregularidades, la prefectura de Manabí resolvió el pasado 5 de octubre terminar unilateralmente el contrato de emergencia con Ranicor para la obra Construcción del Sistema de Riego y Drenaje San Agustín, y concedió un plazo de 10 días para que la contratista pague al gobierno provincial una liquidación económica de $6.547.000. Luis Castro es el abogado defensor de Tito Álvarez, gerente de la compañía Ranicor. Está incómodo con estas decisiones, afirma que esta resolución es inmotivada y por consiguiente su representado planteó una acción de protección en Los Ríos, pese a que el proyecto es en Manabí. A coincidencia de esta acción de protección, el juez dicta una sentencia motivada en cuanto a esta resolución que vulnera los derechos constitucionales de mi representado, siendo así que le coarta el derecho de contratar libremente, a más del derecho al trabajo, y dejar también a muchas familias sin el respectivo sustento. En cuanto a la liquidación económica de $6 millones solicitada por la prefectura de la empresa contratista, Castro afirma que ese dinero sí ha sido utilizado y que los materiales están en las bodegas esperando a ser usados en el proyecto. Otras tuberías están alquiladas en algunos predios. Los suministros, equipos y toda la infraestructura para terminar esta obra están en la bodega de Ranicor. No se quiere cumplir, no por parte de la contratista, más bien del gobierno provincial de Manabí. Hay la predisposición, queremos terminar la obra, existen los equipos, pero no se nos da los recursos que se encuentran estancados en manos del gobierno provincial. El vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana se mantiene firme en la decisión de investigar los procesos, sobre todo el de la construcción del riego San Agustín. Por ese mismo hecho, hemos solicitado a la Contraloría General del Estado un examen al proceso preparatorio, precontractual, contractual y de ejecución. ¿Por qué? Porque cuando usted contrata a una empresa, tiene que esa empresa tener la suficiente experiencia en ese tipo de obras que va a construir. Sin embargo, acá lo hicieron por contratación directa con la compañía, la prefectura, el prefecto anterior, Mariano Zambrano, contrató de forma directa.
lo cual, al momento que consideraron por emergencia, contrataron, como se dice vulgarmente, a dedo. Una empresa que no tiene experiencia en proyectos de agua de esta naturaleza, obviamente que iba a tener los problemas que ahora está presentando. Intentamos comunicarnos con el anterior prefecto Mariano Zambrano, pero no obtuvimos respuesta. Perfecto, ahí está. Aquí están los árboles de naranja. Aquí lo está, sí, así es. Este es el arbolito naranja y las naranjas son bien chiquitas, ¿no? Pues el agua, pues no, al final de estas naranjas son horrendas naranjas. Mientras tanto, Noé espera que caiga un aguacerito para que sus cultivos de naranja, mango y guava produzcan. Porque de lo contrario, no tendría ninguna. Esperemos de la tecnología, dicen ellos, los técnicos, qué tiempo demore que hacer el convenio para ver quién es que va a coger el contrato. Porque esa es la esperanza de quien lo va a hacer de ahí para adelante, que ponga mano a la obra. Y en esperanzas, también han quedado muchas obras que se propusieron como parte de la reconstrucción y reactivación de Manabí y que aún no se cumplen. Viviendas, facilidades pesqueras, algunas de ellas. Enseguida continuamos con el recorrido en esta provincia que aún reclama lo que le prometieron un día. Estamos en la loma, que es más seguro, pero las casas no las construyeron, todas. ¿Cómo van a salir los ciudadanos de la zona de riesgo si no tienen dónde ir? En ese trayecto ya van casi para los 5 años. Cosas a la carrera no quedan bien, siempre hay que planificarlas. Otra vez vuelta a esta misma situación, ya no sabemos qué hacer ni para dónde ir. Cuando dicen que recordar es volver a vivir, en este caso muchos deciden no hacerlo. Pedernales, 16 de abril del 2016. Epicentro del terremoto. Los números marcan la historia de ese cantón. A las 6:58, un terremoto de 7.8 grados en la escala de Richter le quitó a Pedernales a 183 de sus habitantes. Nosotros perdimos, le digo, familiar aquí en el terremoto. Perdimos, o sea, en especial, yo perdí a mi hija. Le digo, la perdí. Y así mismo perdí a mi nieta que tenía 7 años. Él es Andrés Mero, vive en el sector de La Chorrera, perdió mucho el día del terremoto. Familia, vivienda y tranquilidad. La Chorrera Baja es un sector turístico y pesquero del cantón Pedernales. Allí, más de 200 familias perdieron sus casas y la zona fue declarada de riesgo debido a la ubicación. Oiga, la vivienda, les digo, se deterioró completo la vivienda. ¿Y la familia? Y la familia, correr para donde más se podía en ese momento. Lo primero que quedamos en el aire, con el pasar de los días, fue que llegaron parte de las autoridades a decirles que era zona de riesgo, y que iban a construir, dice, una ciudadela para venir todos acá más seguros. Así que mire, aquí estamos en la loma, que es más seguro, pero las casas no las construyeron, todas. Donde vive Andrés ahora se denomina Nueva Chorrera, un asentamiento donde se consideró la construcción de 250 viviendas. El 30 de diciembre del 2016 se suscribió un contrato entre el Midubi y la empresa Ismael World S.A. por el valor de $4.520.000 y con 150 días de plazo de ejecución desde la suscripción. Pero aquí en la zona aún faltan familias por recibir viviendas. Apenas se entregaron 160 y según el examen especial emitido por la Contraloría General del Estado, 52 casas no fueron entregadas debido a que el responsable de la construcción solicitó la liquidación del contrato al encontrar dificultades técnicas para la construcción de las mismas. Hay quienes, como Andrés Márquez, que perdieron sus viviendas y desde hace más de 4 años viven en una carpa en el patio de la casa de sus padres,
en el reasentamiento Nueva Chorrera. Yo son 4 niños y hay veces no tengo dónde tenerlos, pues en una carpita, hay veces llueve, todo eso, y ahorita ya se viene el invierno y estamos mal en esas carpas. Claro. Y algunas otras personas también están en la misma situación, es decir, no solo yo, sino habemos algunas. El alcalde de Pedernales, Óscar Arcentales, reconoce que en el cantón hay un problema grave de vivienda. Los planes de vivienda que tuvo la buena intención el gobierno respectivo de construirla no han sido culminados. Tenemos el plan de vivienda de La Chorrera, que aún faltan alrededor de 50 soluciones, ¿no? Hay mucha gente todavía viviendo en carpas. En Pedernales hay el plan de vivienda de Ciudad Jardín, que tampoco ha sido culminado en su totalidad. Todavía falta legalizar la tenencia de cada uno de estos bienes para que los ciudadanos puedan acceder a un crédito, a algún beneficio de alguna entidad pública o privada. No tienen nadie, absolutamente nadie tiene arreglado, legalizado su predio o su vivienda, ¿no? Eso, ¿se lo ha informado el MIDUBI? Siempre hemos estado, desde que iniciamos la administración hace año y medio, hemos estado en reuniones con los señores del MIDUBI, Puerto Viejo, Manabí, y le hemos informado de esta problemática, ¿no? Que se culminen con estos planes de vivienda, que se le entregue o se le legalice la tenencia de los predios a cada uno de los ciudadanos para que ellos puedan disponer legalmente de aquellos predios. En ese trayecto ya van casi para los 5 años. ¿Y qué ha pasado? Se ha incrementado ahora la familia, porque de antes yo tenía una hija, por ejemplo, de 18 años, ya ahorita tiene 23, y ella ya se comprometió, ya tiene una niña de 1 año y medio, y así como estoy yo, así mismo están algunas de las otras familias, que la casita de acá solamente es para 2 personas y un niño. No da para más. Ellos no viven acá con nosotros, ellos allá abajo se ha hecho un pequeño rancho, y allá abajo están, en la Chorrera antigua. ¿Quiere decir que regresaron a la zona? Así es, porque la familia se va desarrollando, va incrementando más. Y la actividad, como sigue allá, allá mismo seguimos. Pero ¿cómo van a salir los ciudadanos de la zona de riesgo si no tienen dónde ir? Porque los planes de vivienda todavía no han sido culminados, ¿no? Posiblemente los contratistas hayan incumplido con estos proyectos, ¿no? Pero aquí en este caso el Ministerio o el MIDUBI tiene que poner cartas en el asunto. Aquí nos han visitado subsecretarios provinciales, viceministros, y todavía lamentablemente no se le ha dado solución a estos temas. Específicamente en el tema de La Chorrera, que faltan aproximadamente 52 viviendas. El manejo de recursos de la reconstrucción ha merecido 76 acciones de control por parte de la Contraloría General del Estado. Los exámenes realizados en el reasentamiento de Pedernales, Nueva Chorrera, determinaron que hubo trabajos de protección de taludes que no garantizaron seguridad del proyecto, lo que ocasionó que se necesiten realizar rubros nuevos durante la ejecución de la construcción de las obras de infraestructura. Conexiones domiciliarias eléctricas, de agua potable y alcantarillado en sitios donde no se construyeron viviendas. Esto ocasionó el pago de $193,000 en trabajos relacionados con conexiones domiciliarias de infraestructura que no están prestando el servicio para el cual fueron construidas. Pudimos comprobar estas conclusiones en el sitio. El cableado y las instalaciones sanitarias están ahí, para las decenas de viviendas propuestas que no han sido entregadas. Pedernales no es el único que presenta problemas de vivienda. A 50 kilómetros queda Jama, un cantón de más de 23,000 habitantes. En Jama faltan casas y las que fueron entregadas han tenido problemas de locación. Es el caso del reasentamiento Voluntad de Dios. Son 175 casas que, según el alcalde de Jama, Robert Castro, su locación no fue determinada de forma técnica. Como usted puede apreciar, aquí hay una falla técnica de construcción. Este lugar donde estamos ubicados justamente es un desnivel. Si usted compara con el resto de las viviendas, aquí hay 40 viviendas que quedaron a desnivel, y eso hizo que en el pasado invierno, en el mes de febrero, colapsaran los sistemas de drenaje y subió más de 1 metro el nivel de agua aquí en las viviendas. Desafortunadamente, la emergencia en ese momento exigía de que se tomen medidas inmediatas, porque teníamos un refugio, en este caso, de las personas que fueron afectadas por el terremoto. Pero ahí es donde se falló.
Las cosas a la carrera no quedan bien, siempre hay que planificarlas. Y como ya lo habíamos señalado, una de las cosas que se hizo fue no terminar de rellenar el territorio. Si esto hubiera sido el relleno completo, no estuviéramos lamentando esos problemas. A ello se le suma una planta de tratamiento de aguas servidas que está ubicada a pocos metros de las viviendas. Para poder nosotros comer tenemos que supuestamente tapar, cerrarnos todo y aún así circula por las rejillas. Ponemos un ventilador para que nos circule para poder nosotros comer. Y otra vez vuelta a esta misma situación, ya no sabemos qué hacer ni para dónde ir, solamente tenemos que esperar que el tiempo nos diga o quién nos pueda ayudar y sacarnos de todo esto. Cuando hay viento es peor, cuando está calmito usted le llega poco, pero con estos vientos está insoportable esto aquí. Aquí estamos oyendo justo ahora. Para que vea que está con mascarilla y saque la mascarilla para un ratito para que vea nomás el mal olor que hay aquí. Milton nos dice que nos quitemos la mascarilla para percibir el olor. Y efectivamente, el olor es nauseabundo e incluso en ciertas horas es más intenso. Lo que pasa es que esta planta de tratamiento recolecta las aguas servidas de 175 casas ubicadas en este asentamiento y 36 más que están ubicadas en una ciudadela cercana. Para que el olor no sea tan fuerte, se necesita un tratamiento con bacterias, que según las autoridades no fue priorizado por parte del MIDUBI. Miguel Quintero es el director técnico de la empresa de agua potable del cantón Jama. Estas plantas no debieron ser construidas cercanas a las casas. Dentro de la norma de alcantarillado nos dice que debemos construir las plantas o todo tipo de plantas de tratamiento de aguas residuales mínimo a 1 kilómetro de distancia. Pero esta planta, como tú estás viendo, está a muy pocos metros de las casas. Dentro del tratamiento y del trabajo que ellos realizan como MIDUBI, ellos tienen un periodo de 1 año o 6 meses para entregar la obra civil como tal a las instituciones. Ellos debieron realizar una entrega de equipos, de productos para nosotros poder utilizar y hacer el tratamiento, pero eso no fue garantizado. Este no es el único problema. El alcalde denuncia la falta de viviendas a casi 5 años del terremoto, donde el 85% de ellas fueron destruidas y que aún no han completado la entrega de más de la mitad de construcciones habitacionales. Mire, en Jama nosotros teníamos claro, eran 1.300 viviendas las que había que reconstruir o construirlas, pero apuradamente se llegó a unas 600 viviendas. Si usted se remite a los registros que tiene el MIDUBI, no va a encontrar más de esos números. Entonces significa que el otro 50% todavía está en espera. Además, no se planificó bien la entrega de las viviendas porque usted ve en las zonas de riesgo, la gente que vivía ahí tenía aquí la oportunidad de traérsela, pero se vinieron los papás y quedaron los hijos, los nietos, los familiares allí. Entonces usted hace un estudio y dice, a mí no me han atendido. Lo correcto era que esas personas que estaban viviendo ahí se derrocara esa vivienda y se lo ubicara en el lugar donde está. Entonces la emergencia, el riesgo en que están viviendo terminaba. Aquí no hay que buscar culpables, sino que hay que concluir. Esto, si bien es cierto, hubieron fondos necesarios para atender la reconstrucción, más de 3.000 millones de dólares, pero eso no llegó realmente a lo que tenía que llegar. Solicitamos información sobre la problemática de estos dos cantones al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, MIDUBI, pero hasta el cierre de este reportaje no obtuvimos respuesta. Los fondos de la reconstrucción elaborados por el gobierno pasado fueron priorizados en algunas obras que, según autoridades de Manabí, no eran necesarias y otras que eran consideradas de gran importancia para la reactivación productiva de la provincia han llegado con demoras y algunas aún no se entregan. Se lo contamos enseguida. El sector pesquero siempre ha sido el abandonado. 49 millones de dólares sigan votados. Básicamente estos proyectos se suspendieron fue por un tema de recursos. Haber sido permisivos en procesos de contratación y luego constructivos dan resultados como los que estamos experimentando. La inseguridad reina por todos lados. En esa especie de ping-pong, quien pierde finalmente o por donde se rompe la cuerda, que es la parte más delgada, es por quienes tienen que tener el beneficio.
Llegamos a las 6 de la mañana y ya estaban hace más de una hora trabajando. En la caleta pesquera Los Arenales, ubicada en Crucita, ciudad de Puerto Viejo, se mueven rápido. Los pescadores llegan en sus pangas con kilos de pescado. Aquí no se pierde tiempo. La lucha es contra las aves que están al acecho de una que otra pinchagua. Pero los pescadores saben cómo moverse a pesar que de vez en cuando una de ellas se sale con las suyas. De la lancha al área de eviscerado. Aquí mujeres trabajan tan rápido que en un abrir y cerrar de ojos no queda una pinchagua con cabeza, cola ni vísceras. El área de eviscerado está compuesta por varias mesas de madera. Están cerca una de la otra y mientras las mujeres, la mayoría esposas o familia de los pescadores, escuchan música, no se desconcentran. No pueden. El pescado limpio debe ser enviado a las industrias de Manta y Guayaquil, donde se lo cocina y enlata con tomate para crear la sardina en lata. El trabajo aquí es tenaz. Llegamos en una mañana tranquila. La marea baja y el clima acolitaba el trabajo de decenas de pescadores. Pero este no es el sitio donde deberían estar. Es poco higiénico. Las condiciones no son las adecuadas y cuando el clima no está facilitador, la labor se vuelve más intensa. José López dice que ha hecho de todo: pescar, eviscerar y ahora es dirigente pesquero. Conoce bien los problemas del sector. El sector pesquero siempre ha sido el abandonado. No tenemos ninguna entidad gubernamental que nos apoye. Nosotros trabajamos a la suerte de nosotros. Deberían tener otro lugar para hacerlo un poco más limpio, tal vez, con mejores condiciones. Sí, yo creo que sí, usted tiene la razón, pero no nos queda otra. Pues, las condiciones económicas del pescador no van más allá de lo que tenemos. Y sí que han esperado los pescadores de Crucita. Siendo ese uno de los puertos artesanales más grandes de la costa ecuatoriana por el volumen de pesca, las autoridades determinaron que se necesitaba una facilidad pesquera. El vicealcalde de Puerto Viejo, Erwin Valdivieso, confirma la necesidad. Para garantizar que 350 fibras, para garantizar que 15 buques nodrizas acoderen sin ningún problema, se abastezcan de la misma manera y para que las miles de personas que hacen el eviscerado de esta zona costera en donde la pinchagua es el elemento principal de la economía y para sacar la mala imagen que este hermoso balneario tenía o ha mantenido durante décadas. Acá habrá cámaras de frío, acá habrá áreas de almacenamiento, acá habrá procesos de comercialización, acá habrá parqueo, habrá acoderamientos, habrá fábricas de hielo, con lo cual se garantiza valor agregado a todas esas personas que usted vio. En el 2003, el extinto Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, MAGAP, realizó la elaboración de los estudios de factibilidad y diseños definitivos de 16 facilidades pesqueras, en las que se encontraban San José de Chamanga, Puerto López y la de Arenales de Crucita. Andrés Arens, que en el momento de esta entrevista era viceministro de Acuacultura y Pesca, comentó que hubo ciertas fusiones entre ministerios, lo que determinó la complejidad de la situación de construcción de las facilidades pesqueras. Digamos que en la planificación 2010-2015 se ponen sobre la mesa la necesidad, digamos, de construir o de hacer los estudios, los proyectos y los estudios para construir facilidades pesqueras. Los estudios, el Viceministerio de Acuacultura y Pesca, en la época que pertenecía al Ministerio de Agricultura. Y luego, por una directriz presidencial, se entrega toda la información que sirve de línea base para la construcción de los puertos. Toda esa información es entregada pues, a la empresa pública de construcción de facilidades pesqueras y puertos pesqueros, que luego es absorbida por Inmobiliar y bueno, pues obviamente SECOP, que era el constructor, es absorbido por el EMETOP. Luego del terremoto del 16 de abril se prioriza la construcción de estas facilidades pesqueras por un valor de $50.927.000. La propuesta de construcción llegó por parte del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva. La Secretaría de Contratación de Obras, SECOP, sería la entidad ejecutora del proyecto. La financiación se hizo con la Ley de Solidaridad, bonos y títulos del Banco Central.
El director del SECOP, en ese entonces, Salvador Jaramillo, autorizó el inicio del proceso de contratación directa para la construcción de las facilidades. El contratista resultó ser Consorcio de Puertos Artesanales, perteneciente al Grupo Ecuatoriana de Servicios, Inmobiliaria y Construcción, ESEICO S.A., donde también consta la empresa Consermin y cuyo presidente ejecutivo es Ramiro Galarza, quien fue sentenciado a 8 años de cárcel en el caso Sobornos 2012-2016, en calidad de autor directo del delito de cohecho. La facilidad pesquera de Crucita tuvo un costo inicial de $33 millones, pero en el mes de mayo del 2018 se firmó un contrato complementario por 13 millones para la implementación de obras no consideradas en la facilidad. A esto se suma la fiscalización con un costo de $1.222.000 y los rubros del IVA. El proyecto terminó costando $49 millones. Este es un país macondiano. Aquí cualquier cosa puede ocurrir. Y en el hecho de haber sido permisivos en procesos de contratación y luego constructivos, dan resultados como los que estamos experimentando. Se ha hablado con el ministro Gabriel Martínez, él garantiza la búsqueda de financiamiento, pero de forma incierta, con lo cual no es justo para la economía del país, para la necesidad de recursos para la población, que $49 millones sigan botados. Esa es la palabra textual, botados hasta el momento, faltando muy poco para culminar esta obra. La facilidad de Crucita tenía como fecha de terminación contractual el 30 de junio del 2019. Sin embargo, la obra quedó paralizada. Al sitio puedes ingresar sin problemas. No hay nadie que lo impida. Las maquinarias están apagadas. No hay trabajos más que el de los pescadores que aseguran sus lanchas y la acoderan en las noches, corriendo el riesgo de que les roben los motores. La inseguridad reina por todos lados. Ahí no puede dejar uno un motor que se lo roban, y si no le roban la propela, ese aparatito que llevan atrás, se lo roban, porque no hay seguridad ahí. Pues el muelle no es como los demás muelles que tienen su grupo de inspectores, de la gente guardianes que cuidan. Acá no, está abandonado. Sí. Darwin Espinosa es el subsecretario de Obras Públicas. Afirma que la facilidad pesquera tiene un avance físico del 76% y justifica la paralización de la obra. Básicamente estos proyectos se suspendieron fue por un tema de recursos. Llegaron a un momento en el cual se necesitaba inyectar recursos para que estos proyectos se puedan reactivar y culminarse. Hubieron incrementos que superaban en los montos contractuales, los cuales nos exigían tener nuevo financiamiento. En ese momento no se definió cuál era la entidad que debía financiar estos proyectos. Existía una particularidad en el SECOB en la cual el SECOB ejecutaba los proyectos con financiamiento de las instituciones que los solicitaban. Al momento de tener la necesidad de incrementar los recursos, no hubo quien dé ese financiamiento, lo cual ha venido retrasando y nos ha llevado hasta la situación actual. El contratista Consorcio de Puertos Artesanales solicitó la suspensión de la obra debido a temas administrativos, aduciendo además que la construcción de los accesos requiere la expropiación de predios adyacentes, con un avalúo de $121.000, valores que no están contemplados en el presupuesto del proyecto. Se ha hecho un análisis técnico. Por lo general, los proyectos siempre tienden a tener una pequeña variación en función del desarrollo propio constructivo del mismo. En este caso, entendemos que es lo mismo, se han dado estas situaciones, estos incrementos, por alguna variación o por alguna inconsistencia que al momento de diseñar no se notó. Nosotros lo hemos asumido, estamos replanteando estos proyectos, la intención es reactivarlo, está pendiente inyectar los recursos, hay que lograr cubrir unas expropiaciones, lo cual, como les indico, necesita obligadamente la inyección de recursos para poder continuar. Cuando se pregunta qué ministerio debería finalizar esta obra, saltan algunos. Mediante un oficio del 28 de octubre del 2020 se determinó que el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca sería la entidad encargada de gestionar los recursos del Ministerio de Economía y Finanzas para que estos sean entregados al Ministerio de Transporte y Obras Públicas con el fin de continuar con la ejecución del contrato. Pero el Ministerio de Producción tiene otra idea de quién debería hacerse cargo de esta facilidad pesquera.
la Secretaría Técnica de Planificación nos ha dicho que nosotros somos los que tenemos que solicitarlo, pues, y habrán un par de cuellos de botella que tendremos que solucionar primero, porque no podemos solicitar irresponsablemente recursos sin haber hecho los análisis pertinentes. Cuando nosotros tengamos el personal necesario para poder generar todos los insumos, para poder pedir estos recursos, en ese momento recién estaríamos en esa capacidad. Hoy en día el Viceministerio de Acuacultura y Pesca o el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca en su totalidad no tiene el personal técnico necesario para poder realizar una solicitud como esa. No pretendemos por ningún lado creer que esta es la historia del gallo pelón, ¿verdad? En donde la responsabilidad de unos es endosada a otros y viceversa. De tal manera que en esa especie de ping-pong, quien pierde finalmente o por donde se rompe la cuerda, que es la parte más delgada, es por quienes tienen que tener el beneficio. Caramba, la irresponsabilidad en este país no puede tener un precio tan alto como estamos experimentando en esta facilidad pesquera. El pescador necesita más que otra cosa de ese muelle, que esté urgente. Pero los 2.000 pescadores de Crucita van a tener que seguir esperando, luchando con las aves y trabajando en condiciones que bordean lo precario. Luego de que se solucionen los temas contractuales de ejecución, el Ministerio de Obras Públicas estima un lapso de 6 meses para finalizar la obra. ¿Quién sabe? Tal vez si en el 2021 la historia que contemos sea diferente. Por lo pronto, solo queda esperar. Vamos a hacer el puerto pesquero de Cojimíes. Debería haber sido un puerto multipropósito. Le representa al Estado un costo. Que no hay autoridad a quien exija. Esa es una obra que está siendo subutilizada. Han puesto una piedra de los fondos de la reconstrucción. Aquí jamás estamos abandonados. El presupuesto que había aquí lo desviaron. En mayo del 2016, durante la entrega del puerto artesanal de Esmeraldas, el presidente de la República, Rafael Correa, anunció la construcción de 4 puertos más en las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril. Entonces vamos a hacer los puertos pesqueros también de Muisne, de Chamanga, vamos a hacer el puerto pesquero de Cojimíes, ¿ya? Vamos a hacer el puerto pesquero del Matal en Jama. Y no tenemos los estudios, vamos a empezar a hacerlo, parece posible hacer el puerto pesquero en La Chorrera. El proyecto Puertos Artesanales fue propuesto por el anterior gobierno y contemplaba los estudios y construcción de 16 facilidades pesqueras. La facilidad pesquera de Cojimíes, parroquia de Pedernales, que está bajo la administración de Inmobiliar, fue priorizada como emergencia por el Comité de la Reconstrucción, como parte de las 4 facilidades pesqueras que reactivarían el sector productivo de Manabí. Se utilizaron fondos de la Ley de Solidaridad para la construcción de esta obra, que fue entregada en junio del 2018 y tuvo un costo de $4.048.000. Esta obra pretende beneficiar a más de 700 pescadores artesanales. Walter es uno de ellos. Lo que permite la facilidad pesquera es la buena atención al combustible, el hielo. A toda hora está pendiente el combustible y un costo bien razonable. Como más o menos le puedo decir que una caneca, la extra, vale $13, más aceite cuesta 20, una de 5 galones, cuando aquí es un precio normal que cuesta 5,50. Figúrese de 20 a 5,50. Es una tremenda ayuda. Pero según Manuel Otero, jefe del área de acuacultura y pesca del Cantón Pedernales, la facilidad pesquera está subutilizada. Da pena, da tristeza de una obra tan bonita que no sea más utilizada de lo que es hasta el momento. Podría utilizarse para más actividades. Incluso desde el nombre, que fue etiquetado como facilidad pesquera exclusivamente, no fue el acorde, que debería haber sido un puerto multipropósito, porque aquí hay muchas otras actividades que se pueden realizar aquí en el muelle, ¿no? ¿Cuáles son las actividades que se pueden realizar? Por ejemplo, el turismo.
la pesca acuícola, o sea, la maricultura, los camarones, la acuacultura, el cultivo de camarón, que es el fuerte del sector, de la zona, debería también prestar esas facilidades para que sea el puerto autosustentable, porque de lo contrario le representa al Estado un costo, un gasto, y cuando ya no haya recursos pues, para el mantenimiento, se va a empezar a deteriorar la obra, y ese no es el sentido. Julio Franco es dirigente pesquero. Afirma que el turismo es una forma de ingreso económico importante en Cojimíes, pero que las condiciones que se brindan no son las adecuadas. Aquí necesitamos, es decir, la autoridad con mayor influencia, porque el pueblo pues, necesita un poco la ordenanza, en el cual aquí en Cojimíes pues, el puerto está bien, el turismo no circula porque no hay autoridad quien exija. Nosotros aquí somos habitantes, pero no tenemos la potestad de poder exigirle al turismo, exigir al compañero que utilice, digamos, el muelle. Pero si hubiese, como decir, la autoridad en esta parte de la marina, que es la indicada, entonces las cosas fueran diferentes. ¿Y lo necesitan también? Normalmente. Aquí con agua alta circula el personal, claro, con dificultad. Pero el alcalde de Pedernales, Óscar Arcentales, mantiene una opinión firme al respecto de esta obra, su inversión y priorización. Esa es una obra de muy buena infraestructura, muy bonita, pero lamentablemente está siendo subutilizada. Posiblemente no se la socializó de la manera que debía ser socializada y no se incluyó a todo el sistema productivo acuícola que hay en la inmensa zona del estuario del río Cojimíes. Yo personalmente, y asumo lo que voy a decir, preferiblemente hubiese hecho el alcantarillado de Cojimíes. El alcantarillado de Cojimíes, porque en eso pues estaríamos listos para que venga la inversión a esta ciudad. Mientras en Pedernales piensan que se necesitaban priorizar otros proyectos, en Jama aún esperan el muelle pesquero artesanal que les prometieron. En el puerto El Matal han pasado 4 años y aún no tienen la facilidad pesquera, la cual se convirtió en un proyecto prioritario por el Comité de la Reconstrucción y Reactivación, y se pretendían utilizar fondos de la Ley de Solidaridad para la construcción. La entidad ejecutora sería la empresa pública Ecuador Estratégico, por un monto de $14.755.000. El vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana, Francisco Bravo, denuncia la falta de la obra. Bueno, hemos estado aquí, usted ha recorrido Puerto Matal y no encontramos que hay puerto, no hay facilidades, no han puesto una piedra de los fondos de la reconstrucción para el puerto pesquero de Matal, lo cual, al haberse construido esta obra, representaba que aquí el Cantón Jama se iba a reactivar. Úrsula Franco es la propietaria de una de las caletas pesqueras que no está en las mejores condiciones, pero es lo que hay y lo que les alcanza a tener. Aquí Jama estamos abandonados, nos sentimos abandonados por cuanto no cumplimos con todas las necesidades que deberíamos de tener. Tenemos poco apoyo, o sea, lo poco que usted ve aquí es esfuerzo de cada caleta pesquera. Necesitamos muchas cosas, por lo menos el muelle. Y si, bueno, como ahora no hay cómo hacer muelle, por lo menos que nos ayuden para tener mejor acondicionados nuestros establecimientos. Francisco, entonces, ¿qué pasó con el presupuesto que había para construir este puerto? ¿Dónde se fue el dinero? Bueno, lo que nosotros estimamos es que el presupuesto que había para construir el puerto pesquero de Matal, lo desviaron. O sea, ¿y lo desviaron a dónde? Estimamos que se desvió a la vía Manta-Coliza, porque en vez de haber priorizado las obras de reactivación económica, ¿qué es lo que determina la Ley de Solidaridad? Que tendrían que priorizarse la reactivación económica. Pero sin embargo, como usted puede ver, $108 millones lo destinaron para construir la vía Manta-Coliza. Nos comunicamos vía Zoom con Carlos Bernal, ex secretario técnico del Comité de la Reconstrucción, quien al momento enfrenta 2 indagaciones en la Fiscalía, una relacionada con posible peculado y otra con enriquecimiento ilícito. Afirma que en el 2018 el 60% de los proyectos propuestos por el comité ya se habían ejecutado. Es muy penoso que el vicepresidente de una institución
esgrima tales comentarios, la verdad es que son revestidos de mucha ignorancia. Yo sí puedo dar fe de que la vía se prioriza una vez que se priorizaron todas las viviendas y se priorizaron todos los hospitales y se priorizaron todos los centros educativos. Es decir, no es que, como lo plantea Bravo, por hacer la vía se dejó de hacer ni siquiera una casa, ni un solo puerto artesanal. Es más, sugiero que se consulte a los multilaterales de crédito como el Banco Europeo de Inversiones, como el Banco Mundial, como el Banco de Desarrollo de China, así también como el Banco de Exportaciones e Importaciones de China, Exim Bank, y otros multilaterales. Según el resumen de ejecución presupuestaria 2020 emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas, de los 2.991 millones de dólares recaudados para la reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas por el terremoto, constan programados por asignar hasta el mes de febrero 766 millones de dólares, de los cuales 146 corresponden a la Ley de Solidaridad y los 620 millones restantes a créditos y donaciones. En el tema de la reconstrucción, Horacio Belletini, coordinador del Comité Ciudadano de la Mancomunidad Pacífico Norte de Manabí, considera que se falló en las decisiones más fundamentales. La reconstrucción necesitaba tener un sentido de las prioridades que no tuvo. Y se priorizaron obras que no eran las necesidades más urgentes. ¿Qué es lo que necesita una población que acaba de ser golpeada por un terremoto? Necesita en primer lugar obras fundamentales como tener un lugar donde habitar, casas. Necesita volver a recuperar el acceso a servicios básicos como el agua y el alcantarillado. Necesita tener acceso a los hospitales y luego necesita obras que promuevan la reactivación económica, la reactivación productiva. Pero las prioridades no se manejaron de esa manera y se invirtieron recursos en obras que no tenían ninguna relación con las necesidades de la gente. Bernal responde que el problema en la reconstrucción de las zonas afectadas no solo recae en lo que se hizo en el pasado. Cuando comenzamos a planificar lo que se tendría que hacer en la reconstrucción, se hizo la evaluación de daños por terremoto. Se escribió el plan de reconstrucción. Paralelamente se promulgaba la Ley de Solidaridad. Y resulta que hoy, a más de 4 años del terremoto, no se ha reformado la Ley de Solidaridad, no se ha hecho una reestructuración del plan de reconstrucción, que tanto lo han criticado, no se ha hecho realmente ninguna alteración significativa de lo que se dejó planificado. Pero lo más grave es que ni siquiera eso se ha podido concluir. Entonces, mi única conclusión al respecto es que ha sido más o ha prevalecido más la inoperancia, la negligencia, la voluntad de decir que todo se hizo mal y no poder superar lo que se hizo. Yo hubiera querido que de todas las obras que se critiquen o todas las obras que se paralizaron o todas las que se cuestionaron que no debieran ser construidas, se las hubiera modificado y se hubieran hecho obras que a criterio técnico hubieran sido más necesarias, pero no ha sido así. Todavía hay construcciones que denotan el paso del desastre natural. Habitantes sin techo, pescadores sin muelles y alguno que otro manaba ya casi sin esperanza. Les propusieron reconstrucción luego del terremoto y esta ha sido lenta y en algunos lugares, 4 años después, no ha llegado. ¿Lo hará algún día? Esperemos estar para contarlo. Hasta que encontraron el diagnóstico que de la enfermedad, tuvo 19 ingresos. Lamentablemente, la demanda por parte de los estudiantes para hacer las especialidades médicas es muy alta. Era cosa de día a día observar pacientes que necesitaban un especialista. No tenemos oportunidad aquí, tenemos que buscar alternativas fuera. Eso estaba dañado en el hospital a raíz del terremoto, nos dijeron. Nos merecemos un hospital de buen nivel. En esta pandemia el hospital quedó chiquito. ¿Por qué tú vas a sacar de la red de corrupción al hospital de Manta? En este país, un título extranjero te abre muchas puertas, en cambio un título ecuatoriano no tanto. El país mismo necesita y requiere que sea un gobierno realmente de política de servicio,
más no del reparto y del lleve. La oftalmóloga mismo me dijo que para qué, le confirmó que para qué le iba a dar consulta si esto no tiene cura.